personas hospitalizadas, de las cuales 12 se encuentran en estado realmente crítico. Al menos 39 personas han muerto y más de 150 han resultado heridas, media docena de suma gravedad, como consecuencia del choque entre dos trenes de la línea de alta velocidad en el municipio de Ademús, provincia de Córdoba, al sur de España. Se trata del siniestro más dramático de la última década en este país. El accidente sucedió ayer domingo a las 19:45 hora local, cuando un tren de la compañía IO con 300 pasajeros a bordo que viajaba de Málaga a Madrid descarriló e invadió la vía contigua por la que circulaba otro tren con 184 usuarios e iba en sentido inverso procedente de Madrid rumbo a Huelva. La colisión fue tremenda. Ambos trenes viajaban a 200 kilómetros por hora. Testigos han asegurado que sintieron un fuerte terremoto. Todo sucedió en 20 segundos. Los equipos de rescate continúan trabajando incansablemente y se teme que el número de muertos se incremente, ya que hay un número indeterminado de personas que quedaron atrapadas entre los amasijos de hierro. El presidente español Pedro Sánchez ha decretado 3 días de luto oficial y se personó en Ademús. Que me gustaría también trasladar a la ciudadanía española, que vamos a dar con la verdad, que vamos a conocer la respuesta y que cuando se conozca esa respuesta del origen, de la causa de esta tragedia, como no puede ser de otra manera, con absoluta transparencia y absoluta claridad, lo pondremos en conocimiento de la opinión pública. Los reyes de España, don Felipe y doña Leticia, cancelaron su agenda oficial en Atenas, donde se encontraban para trasladarse al lugar de la tragedia. Se ha abierto una investigación. Si bien el ministro de Transportes, Óscar Puente, calificó la catástrofe de sumamente extraña, ya que se produjo en una recta con trenes nuevos y vías revisadas. Patricia Alvarado, Heraldo Media Group. Bueno, hablemos con alguien que sabe de estos temas, experto él en todo lo que tiene que ver con estructura ferroviaria, Eduardo Ramírez Cato, ingeniero civil, que nos diga qué piensa Eduardo sobre todo ello. Eduardo, gracias por tu tiempo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola Javier, buenas noches. ¿Cuál es tu primera hipótesis de lo que pudo haber sucedido, tomando en cuenta que son trenes nuevos, tomando en cuenta que es muy difícil, van a 200 kilómetros por hora? En España se ha hablado incluso de otras hipótesis, no solamente de un error que pudo haber sido provocado. ¿Tú qué piensas de todo esto? Sí, mira, déjame comentarte una experiencia personal del año pasado. ¿Sí? Yo viajaba de la costa sur de Andalucía a Madrid y tuvimos que tomar autobús porque hubo una intervención ahí en la vía, hubo un sabotaje, se robaron unos cables. Entonces, es una primera hipótesis que nunca hay que descartar porque siempre podemos tener en cualquier momento una situación como esta. Sin embargo, la descripción que ahorita dabas es muy curioso que en una recta pueda salirse un tren, normalmente yendo en circulación, el tren va en tensión. Entonces es muy raro que tienda a salirse en una dirección diferente a la que está normalmente circulando, que es las locomotoras irían jalando, digamos, al tren, es como una liga estirada. ¿Qué es lo que hace que se salga? A mí, una de las cosas que me llama la atención desde el punto de vista de la infraestructura ferroviaria es que hay un herraje de cambio, un cambio de vía, es un cortavías, conecta una vía con la otra y es el punto muy cercano a donde se da el choque de los trenes. Entonces, para mí ese es un primer elemento fundamental. Otro es que el estado de los carros, si bien son nuevos y estaban recién revisados, según nos indican, bueno, también hay que entender que los materiales cuando se fatigan, a veces te avisan y si no hubo una revisión acuciosa, puede ser que, sobre todo en estos trenes que circulan a altas velocidades, la fatiga es uno de los factores que puede influir para que fallen los materiales. Entonces, hay foros de discusión entre conocedores de la parte mecánica y hablan sobre
la fatiga en las ruedas, la fatiga en los bogies, la fatiga en los ejes, en fin, todo eso lo tendrá que descubrir la investigación que se está haciendo. Desde hoy he visto fotos que están detalladamente tomando muchos datos en la vía y en los carros. ¿Fatiga es desgaste? No, la fatiga es no es exactamente desgaste, es la serie de ciclos encontrados, digamos, claro. Cuando tú estiras y estiras y entonces se cansa el material y se rompe. Entonces, puede haber fatiga prematura, si es que era material nuevo, puede haber fatiga prematura, puede haber esfuerzos adicionales en algún tipo de torneado que, en fin, pero suena muy raro. Yo me quiero inclinar más porque es muy difícil que siendo en tangente, en recta, no habiendo nada, salga, pero aquí sí hay algo, hay un herraje de cambio y esto, pues bueno, puede llevarnos a algún defecto en la vía, puede hablarnos de algún contacto en falso que haya hecho para que se mueva el cambio, porque se opera automáticamente, pero pasaron 2 carros y el tercero es el que descarrila. Es rarísimo eso, entonces algo pudo haber sucedido ahí. Debe de, si puede estar esto en un error humano, puede estar en un error de los equipos, puede estar en los sistemas de seguridad, por supuesto, también. Entonces, siempre hay muchos componentes que te pueden llevar a que uno, dos o varios se conjugan para que se dé un hecho como este tan lamentable. Eduardo, ¿qué tan importante es el papel del operador, siendo que muchas de estas cosas están computarizadas? Sí, mira, obviamente para todo accidente ferroviario son 3 áreas las que hay que tomar en cuenta. La parte operativa, que tiene que ver con el maquinista, Sí. y para los maquinistas debe de haber una revisión previa antes de que suban a un tren, una revisión de condiciones físicas. Debe de haber una capacitación constante y eso hay constancias cómo se va dando. Y luego las cajas negras que también existen en los trenes te dicen cómo se opera el tren y entonces todas las variables de cómo operó. De manera que ese es por la parte operativa, pero en la parte el equipo, pues hay que revisar qué tipo de mantenimiento tiene, cuándo se le dio el último mantenimiento, en qué condiciones, en qué límites estaba, si es que estaba en límites o estaba dentro de tolerancias, lo mismo que la vía. Entonces, analizando esos 3 áreas, área mecánica, área de vía y área operativa, puede haber una sola causa o puede haver una combinación de 2 áreas en una causa o de las 3 áreas en la causa definitiva. Entonces es tan variado. O bien un último ingrediente, que pueda haber manos ajenas que operaron ahí o hicieron alguna intervención. Eso también puede darse. Oye, son empresas privadas, Eduardo. Las dos son empresas, bueno, quien opera es el Renfe, que es del Estado, pero los trenes, la parte operativa está operada por empresas privadas. Oye, ¿qué piensas que pudo haber pasado en el interoceánico, acá en México? ¿Le has dado vueltas al asunto? Sí, cómo no. Bueno, lo primero que quisiera es que me hubiera gustado ver a la gente tomando datos como ya vimos en Europa. Siento que van un poco lento, ya era tiempo de que tuviéramos alguna respuesta. Sí, mira, el caso de ahí, los carros de pasajeros son carros muy largos, carros de 85 pies de longitud. Para las curvas que tiene esa zona, son muy largos. Ya habían circulado, pero entonces estamos jugando un poco a ver en qué momento me falla un carro de esa naturaleza en una curvatura tan comprometida. Sobre una vía que no tiene los rieles nuevos, no se colocaron rieles nuevos, sobre una vía que tiene durmientes que probablemente tengan algún juego, y también sobre una vía que tiene un balasto que está fuera de especificación. Entonces, agrégale que si
la operación del maquinista no era a la velocidad adecuada, pues se hace un cóctel ideal para que haya un descarrilamiento como el que vimos, como para que se vaya uno de los carros a un barranco, no logra jalar al barranco a una de las locomotoras, la deja volcada ahí sobre la vía y por suerte no jaló a otros carros al barranco, nada más dejó al segundo carro ahí al borde, digamos, de caerse al precipicio, hasta el precipicio. Sí. Oye, ahí la cuestión humana pudo haber jugado, porque hay muchas hipótesis que dicen que un tren se perdió el control de una quizás de los carros que acabó empujando a la máquina. ¿Eso puede pasar? Sí, digo, aquí es claro, en el interoceánico, el carro 1 de pasajeros es el que salió. La locomotora no había salido, ya había pasado, digamos, el punto donde descarriló el carro 1, ya lo había pasado la locomotora 2. Claro. Sin embargo, como van conectadas, pues al momento de que se zafa el carro para ir al barranco, jala a la locomotora. El peso de un carro contra una locomotora es, digamos, 3 o 4-1. Claro. Entonces no lograba jalarlo, nada más la vuelca. Sí, y ahí viene el resto de la historia que va agolpándose un carro tras otro. Claro, así es. Sí. ¿Crees que sabremos qué Bueno, pasó? en el caso del interoceánico, solamente uno es el que cae al barranco. Sí. Los demás quedaron, digamos, uno en la pendiente y los otros dos, que eran 4, los otros quedaron en la vía. La locomotora 1 logró salir sin problema y la 2 es la que quedó volcada. Oye, ¿deberíamos de tener carros menos largos? Sí, más cortos para esos tramos, sí. No se hizo, cuando se construyó o se rehabilitó esa vía, no se mejoró para nada el trazo, se dejó el trazo original de 1907. Entonces, esto, en combinación con carros muy largos, pues es una muy mala idea. Y mira, nada más para referir, los carros son aquí un tema que a mí me da vuelta en la cabeza, igual que el problema de la línea 12, de los carros que tuvo que interrumpirse la circulación. Entonces, ¿quién está decidiendo qué tipo de carros son los que deben de circular? Y creo que ahí podemos tener varias pistas de errores que se han cometido. ¿Sabremos qué pasó? En España, sí. ¿En México? Yo espero según dicen que la siguiente semana van a dar ya el resultado de qué sucedió. Yo espero escuchar eso y que haya alguna lógica, pues un poco en torno a los parámetros que yo te he dicho. No tengo la verdad todavía porque no tengo los datos, pero no debe de ser muy, muy lejano de por donde estoy anotando. Espero que no haya chivos expiatorios, ¿no? Sería muy lamentable que los chivos expiatorios se rompiera por lo más delgado. Es decir, el operador, si es que habría que revisar qué tanta capacitación se le dio y qué tanto entrenamiento, porque no es fácil la zona y si la capacitación es muy improvisada, como entiendo que sí lo es, entonces pues sería muy lamentable que se rompiera por lo más delgado, cuando en realidad hay otras culpas que son más pesadas. Eduardo Ramírez Cato, te mando un saludo, muchas gracias, buenas noches. Ándale, gracias. Hasta luego. Gracias.